Pero eso trae una pregunta de los discípulos en el versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? La presencia de Elías junto con Cristo y también Moisés, ahí cuando Cristo se transfiguró, gatilló una inquietud en la mente de los discípulos. Ellos habían escuchado en la sinagoga la enseñanza de los escribas, que Elías iba a venir antes del Mesías. Esta enseñanza está en los últimos versículos del libro de Malaquías, y me gustaría que busquen conmigo, justo antes de Mateo está Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y las últimas palabras de Jesús aquí, de Dios aquí en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, dicen así. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que Dios había anunciado el regreso o la venida de un personaje aquí llamado Elías, o el profeta Elías, que hará una restauración en el pueblo. Llevará a los hijos a los padres y los padres a los hijos, enmendará estas relaciones rotas familiares. Y los discípulos estaban con una incógnita, una inquietud. En este pasaje nosotros vemos varios elementos acerca de este Elías que iba a venir. En primer lugar, el tiempo de su llegada. Nos dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese día de Jehová grande y terrible nos marca un poco el tiempo de la llegada de Elías. Iba a suceder antes del día de Jehová grande y terrible. Y este día de Jehová grande y terrible se refiere al final de la tribulación, cuando Dios derramará juicios severos sobre esta tierra, culminando con la batalla de Armagedón, cuando Jesús regresa en un caballo blanco, como lo describe Apocalipsis capítulo 19, de los versículos 11 al 21. En el futuro, después de que el Señor Jesús arrebate a su iglesia, a los que creen en Él, la Biblia nos enseña que hay un periodo que es llamado periodo de tribulación de unos 7 años, antes del regreso del Señor Jesús a la tierra para establecer su reino. Durante ese periodo de 7 años, Dios va a estar juzgando al hombre incrédulo sobre la tierra. Y durante ese periodo, cerca del final de ese periodo, se intensifica el juicio, y ese juicio llega a su culminación cuando en la batalla de Armagedón, cuando el Señor Jesucristo confronta a los ejércitos del anticristo en una gran batalla sangrienta al final de los tiempos. Así que antes de ese juicio final, antes de esa batalla, viene Elías para restaurar al pueblo judío. Las profecías del Antiguo Testamento, de Isaías en adelante, hablaban de ese día de Jehová. Fíjese lo que dice Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Dios iba a venir en juicio, pero antes de ese juicio iba a venir este Elías. Pero también este pasaje nos habla de la clase de su ministerio, la clase del ministerio de este Elías que había de venir. Dios prometió enviar al profeta Elías para un ministerio de restauración y reconciliación en la nación de Israel, haciendo volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres en una armonía, preparándolos para la venida del Mesías. Pero la profecía da a entender que Elías tendría un ministerio eficaz,
trayendo restauración nacional. Jesús ya había identificado a Juan el Bautista como aquel Elías que había de venir. Eso lo estudiamos en Mateo 11:14. Él les dice a sus discípulos, Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir. Sin embargo, era evidente que no había una restauración nacional, especialmente a la luz del rechazo del pueblo judío a Jesús como el Mesías. Entonces había una confusión en el corazón, en la mente de los discípulos. Si Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir, esperábamos una conversión del pueblo judío, una restauración nacional del pueblo, pero acá vemos un rechazo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo funciona todo esto? Hoy día todavía, los judíos, cuando ellos preparan el Pesaj o la Pascua, tradicionalmente ellos colocan una silla vacía de manera simbólica para Elías, quien vendría con la noticia de la venida del Mesías. Y los discípulos tenían una pregunta y se las hicieron a Jesús. Y cuando nosotros no entendemos una verdad o un pasaje bíblico, nosotros debemos ir a Dios en oración pidiéndole entendimiento, y Él lo dará. Aunque va a requerir también estudio profundo y oración intensa para conocer las cosas profundas de Dios. Los discípulos hicieron bien en preguntar a Jesús. Ahora vemos también la respuesta de Jesús en los versículos 11 al 12. Su respuesta era doble. La respuesta de Jesús era doble. La primera parte de la respuesta de Jesús era: Elías viene primero. ¿Sí? Vemos en el versículo 11. Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero. Y la segunda parte de esa respuesta la encontramos en el versículo 12, cuando dice: mas os digo que Elías ya vino. Elías viene primero y Elías ya vino. Esas son las dos partes de la respuesta. Vamos a ver la primera. Elías viene primero, Jesús le dice. Jesús no niega la enseñanza de los escribas, sino que la va a arreglar. Elías viene antes del Mesías, como la profecía de Malaquías indicaba. Elías viene primero, le dice Jesús. Pero no solamente le dice eso, sino le explica un poco. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Eso indica que va a haber un éxito en su ministerio de este Elías para restaurar a la nación de Israel hacia Dios. Y eso restaurará, está hablando del futuro. Elías viene primero y restaurará en el futuro, antes de la venida del Mesías, todas las cosas. Y su ministerio tendría un éxito masivo nacional. Juan nos habla de dos testigos que van a venir durante ese periodo de tribulación. Y me gustaría que busquen en sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, para entender un poco de este Elías que viene primero y restaurará todas las cosas. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Nos dice así: Juan está describiendo aquellas cosas que él había tenido en visión en cuanto al futuro, que todavía es futuro para nosotros. En el versículo 3 sigue describiendo cosas que suceden durante estos 7 años de tribulación, que son futuras, entre el arrebatamiento de los creyentes de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesús. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Esos 1260 días son 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, obviamente estos 2 testigos, estos 2 personajes que están predicando y anunciando y profetizando durante este periodo de tribulación, van a ser protegidos milagrosamente por Dios
y van a tener poder para defenderse. Estos, versículo 6, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Algunos piensan que uno de estos testigos es Elías, que había orado fervientemente y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, como lo dice en Santiago. Y también dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Alguna gente cree que este otro testigo, el otro de los 2 testigos, es Moisés, que también había convertido las aguas del Nilo en sangre y también había traído las 10 plagas sobre Egipto. No podemos ser dogmáticos en eso, si son Elías y Moisés, pero son personas que por lo menos tienen poder semejante dada por Dios como Elías y Moisés. Dice, entonces, eso es, posiblemente sea este Elías que viene primero antes de la venida del Señor Jesús en gloria y poder para restaurar, para predicar entre los judíos y quizás por todo el mundo, pero para restaurar, para traer el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, restaurar relaciones y traer una restauración del pueblo de Israel como nación. Y va a ser muy efectivo, porque dice restaurará todas las cosas. Así que algunos han identificado a estos 2 testigos que predicarán por 3 años y medio como Moisés y Elías, por el poder que ellos tienen, ¿sí? Y este Elías vendría antes que Cristo, o antes del Cristo, para traer reconciliación a las familias judías y prepararlos espiritualmente para la venida del Mesías. Y aquellos que respondan al mensaje de Elías y se arrepientan estarán listos para recibir al Mesías y entrar en el reino. Aquellos que rechacen el mensaje de Elías no estarán listos para la venida del Mesías y serán juzgados por Cristo cuando venga. Y Pablo expresa que en ese momento, cuando el Señor Jesús venga después del ministerio de este Elías, dice, todo Israel será salvo. Lo dice en Romanos 11:26. Ahora, esto no quiere decir que todo judío que vive durante el periodo de tribulación va a ser salvo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9:6. Un verdadero israelita es aquel que no solamente desciende de Abraham sanguíneamente o por descendencia, sino que también tiene la fe de Abraham. Eso Pablo lo dice claramente en Romanos 4:16. Pero sí, en el futuro, durante la tribulación, habrá muchísimos judíos que vuelven a Dios. Y este Elías en el futuro tendrá un ministerio de restauración muy exitoso. Porque Jesús dice, restaurará todas las cosas. Y nuestro mensaje y propósito también es muy similar al de ese futuro Elías. Tratamos de reconciliar a la gente con Dios para que estén listos para cuando Jesús venga a buscar a los suyos. Pero notemos que Elías haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Estamos hablando de una de las relaciones sociales más básicas. Es una relación familiar, la de padres e hijos. Y el Evangelio tiene como objetivo la gloria de Dios a través de la salvación del alma, pero uno de los productos del Evangelio es la restauración de las relaciones interpersonales. No podemos decir que el Evangelio nos ha transformado si no nos llevamos bien con todo el mundo. Si todavía estoy enemistado con mis padres, o con mis hijos, o con mis hermanos, a no ser por causa del Evangelio, entonces hay algo que anda mal. Otro producto es que el Evangelio tiene el poder para hacerte mejor padre y mejor hijo. Esto no viene automáticamente. Tenemos que dejar que el Evangelio penetre en nuestros corazones y permitir que gobierne en nuestra vida. Y como resultado,
voy a tratar a mis padres como debo, voy a tratar a mis hijos como debo. El Evangelio va a transformar vidas y va a restaurar estas relaciones más básicas interpersonales que tenemos.